Buenos días, soy germánica con el tiempo también, así que a 02. Tienes el reloj. Sí, exacto, a las 10:02 espero haber contado todo lo que quiero contar, es un reto muy grande. Sois una audiencia que impone mucho, pero curiosamente el sector de los seguros y el sector financiero tienen, a la hora de construir una marca valiosa, determinados puntos en común. Voy a explicar un poco quiénes somos, porque sería muy soberbio pensar que todo el mundo sabe quién soy o a qué nos dedicamos. Luego vamos a pasar rápidamente por los resultados de los rankings que hemos hecho del último año del sector bancario y el sector de seguros. Y luego voy a explicar, sobre todo el mensaje que quiero que quede es que no hay un solo atributo o un solo mecanismo o una sola palanca que haya que activar para convertir una marca en una marca valiosa. Esa es el primer mensaje que quiero que quede claro. Y el segundo mensaje que quiero transmitir es que se necesitan muchas herramientas para identificar cuáles son las palancas que hay que activar. Parece que en marketing son, no sé si os habrá pasado en el trabajo, pero parece que en marketing son dos cosillas que bien organizadas ya está y nada más lejos que la realidad. Bueno, empezamos, que ya te he usado un minuto, ya me estoy poniendo nerviosa. A ver, somos una consultora británica, hemos nacido en el nicho de mercado de la evaluación financiera de intangibles. Esto surge en un momento dado en el que contablemente las empresas ponían en sus balances el valor de marca que les apetecía. Esto os podéis imaginar que había un impacto directo en la cuenta de resultados y, por tanto, un impacto directo en lo que se aportaba a las arcas del Estado. Surgen así los ISOs, de valoración financiera de marca, de intangibles, para que esto no pueda ser un poco el libre albedrío de cada financiero, de cada empresa. Ese es nuestro nicho de mercado y a partir de aquí luego os explico cómo evolucionamos al resto de las áreas en las que asesoramos. Llevamos 25 años haciendo valoración financiera de marcas, un servicio absolutamente independiente y tenemos los 2 ISOs en la materia. Esto nos da una fuerza técnica con difícil competencia a nivel mundial. ¿Qué sabemos del sector bancario? Llevamos haciendo valoraciones financieras del sector bancario a nivel mundial desde el año 2007. ¿Esto por qué tiene fuerza? Esto tiene fuerza porque para hacer una valoración financiera de marca, que luego explicaré cómo se hace, al final tenemos que estudiar muchísimos datos y todos estos datos lo que nos indica es cómo se estructura la marca en un sector determinado. Por poner un ejemplo muy tonto, con todos los respetos a los sectores, pero sería, por ejemplo, cómo en el sector cosmético al consumidor le interesa que los cosméticos que compra no se estén utilizando o probando en animales, mientras que en el sector de las aerolíneas al consumidor lo que le interesa es que el piloto tenga experiencia o que el avión esté revisado y haya una seguridad. El sector bancario y el sector financiero tienen muchos puntos en común, con lo cual los consumidores y el resto de los stakeholders se comportan de una manera similar. Y esto lo sabemos porque llevamos haciendo estos estudios durante todos estos años. El sector bancario, ¿por qué desde los primerísimos que llevamos estudiando? Pues un poco por deformación profesional. Básicamente, todo nuestro know-how está en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón. Todo nuestro equipo de analistas son contables del Estado, con lo cual el sector que más les atrae por diferencia es el sector bancario, ¿vale? Un simple dato de esto es todos los rankings que los podéis ver en nuestra web y así, si tenéis curiosidad, podéis brujulear y ya sabéis cómo se brujulea. Desde el año 2007 los estudios de mercado no eran nuestros propios, luego os explico por qué era importante, pero sí que tenemos la información, pero sí que tenemos estudios propios desde el año 2017. El sector asegurador empezamos más tarde, empezamos en el año 2015, vimos que había muchas similitudes con respecto a los comportamientos de los consumidores porque al final la marca lo que quiere hacer es impactar en el comportamiento del consumidor para que consuman tu marca y los resultados que tenemos son prácticamente todos de nuestros estudios de mercado porque es a partir del 2017 en el que empezamos a hacer nuestros propios estudios de mercado. Para construir una marca valiosa necesitamos entender primero cómo se valora una marca, cómo se hace una valoración financiera de la marca. Hay seis metodologías dentro del ISO 1068, ¿vale? Las 6 las utilizamos según las necesidades que pueda tener el cliente. En los rankings que veis que publicamos en prensa utilizamos siempre el ahorro de royalties. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que ir a juicios como peritos expertos para defender una valoración financiera de marca, esta es la que nos compran los jueces. O sea, esta es la más fácil de defender porque no tiene ningún agujero negro, es absolutamente transparente y se puede explicar
paso por paso, sin ningún tipo de, porque nosotros lo hacemos así, ¿vale? El ahorro de royalties significa a cuánto puedes licenciar tu marca si tú no eres el dueño de la marca, por cuánto podrías licenciar tu marca. Lo estoy diciendo al revés, perdonad. Imaginaros que no eres el dueño de tu marca, ¿vale? Entonces tendrías que pagar por los derechos de uso de tu marca. Ese dinero que se supone que tú pagas por un derecho de tu marca es el que nos da la indicación de cuál es el valor de tu marca. Pero tú sí que eres el dueño, entonces es una trampa contable, por decirlo así. Normalmente los derechos de uso de una marca son un porcentaje sobre tu facturación. Suelen ser, un derecho de uso de una marca suele ser entre un 0 o un 2%, por ejemplo, en sectores son de un 1 al 3%. Entonces, hay una primera horquilla que identificamos con 3 análisis distintos para identificar cuál sería tu horquilla en tu sector, en tu mercado, en esta franja temporal de por cuánto podrías licenciar tu marca. Y ahora la segunda parte, que es la más relevante, es, dentro de esa horquilla que ya identificamos, tú, frente a tus competidores, cuánto podrías cobrar. Es decir, que si hemos llegado a la conclusión de que en tu sector, tu marca, podría licenciarse por entre un 1 y un 3% de tu facturación, ahora hay que identificar si tu marca en particular puede hacerlo por un 1, por un 1,5, por un 2, por un 2,5, por un 3. Eso es lo que es la fuerza de marca. La fuerza de marca, que es el segundo ISO, el 2671, lo que nos viene a decir es cómo se te percibe en el mercado. Son los estudios de mercado. Es la investigación de mercado convertida en un índice que se utiliza para identificar la valoración financiera de la marca. En general, la evaluación financiera de la marca va a ser más útil para los perfiles financieros de las empresas, porque al final pueden ver la relación entre el valor de la empresa y el valor de la marca, pueden entender mejor cómo se está utilizando la inversión de la marca y es un KPI que entienden mejor, es su idioma, es puramente financiero. Pero desde el punto de vista de marketing, que es los que estamos aquí, tiene muchísima más relevancia los estudios de mercado, la inversión de marketing, la fortaleza de marca, perdonad. Entonces, ¿esto en qué se resume? En que necesitamos la investigación de mercado para realizar una valoración de marca, con lo cual tenemos experiencia en realizar todas las actividades que conllevan la necesidad de hacer una investigación de mercado, ya sea identificar los drivers relevantes para ese sector, el crear los cuadros de marca, el ver cómo se está comportando la marca según los segmentos, según los mercados. Esto nos lleva a poder valorar la marca desde la perspectiva más financiera, en la que se puede identificar la inversión de presupuesto, las licencias, los precios de transferencias, las franquicias, lógicamente, temas de fusiones y adquisiciones y luego poder desarrollar las estrategias de marca. Lo más importante de esto es que si un director de marketing con una inversión de 1 consigue un retorno de 1, yo lo pondría en la calle, porque eso lo podría hacer cualquiera. De hecho, te puedes ahorrar la inversión. Si tu inversión en 1 te está dando un retorno de 1, no estás haciendo tu trabajo bien, ¿no? Permitirme la agresividad. Las conclusiones principales de los estudios del último año. En el sector de seguros estamos representados en España, estamos representados por Mapfre y Catalana Occidente a nivel mundial. Es decir, que de las 100 marcas aseguradoras más importantes del mundo, España solo aporta 2 marcas. Esto lo que nos da es una idea del recorrido que tienen nuestras marcas aseguradoras, ¿vale? Si quisieras poner un tope a dónde puedes llegar, este sería tu primer paso, ¿no? Decir, bueno, puedo llegar hasta aquí y luego dentro del ranking cómo puedes llegar hasta el número 1, ¿vale? Te da una idea de hasta dónde puedes aspirar. ¿Cuál es la curiosidad del ranking de este año del sector seguros? Primero que, por supuesto, ha recuperado los niveles de prepandemia. Pero lo segundo es que tampoco perdió tanto. El sector seguros parecía que iba a verse muy, muy, muy afectado en cuestión de valor de marca y la realidad es que no le afectó tanto. Esto hay que leerlo en el sentido de que no le afectó tanto a las marcas internacionales, porque aquí nosotros solo tenemos 2. Entonces, es otro de los datos que puede dar una referencia a las marcas de seguros que tenemos en España. De las investigaciones de mercado que os decía que utilizamos para hacer las valoraciones de marca, os he sacado estos 4 datos, ¿vale? De visibilidad, familiaridad, consideración y reputación, porque por lo general siempre que tenemos reuniones con clientes, con potenciales clientes, siempre nos traen estos datos. Y estos datos, obviamente, son importantes, pero no son la solución a todos nuestros problemas.
luego lo vais a ver. Por ejemplo, la visibilidad. La visibilidad hay que vigilarla si estás haciendo una campaña de visibilidad. La visibilidad hay que vigilarla si necesitas ver cómo estás convirtiendo en tu funnel. Pero si tu marca no está ahí, si tu problema no es de visibilidad porque ya se te conoce en el mercado, pues puedes saltarte ese dato, lo puedes obviar. Lo tienes ahí, pero no le tienes que dar tanta fuerza. Y otra cosa muy curiosa de este panel que también os quería mostrar es que siendo Mapfre la única marca española que está, bueno, junto a Catalana Occidente, lo que pasa es que bueno, hay una diferencia porque Catalana es un grupo y de marcas. Mapfre, fijaros que está la segunda en reputación. O sea, siendo la marca más valiosa, es la segunda en reputación. ¿Eso qué significa? Que al final, dar mucho bombo a la reputación puede resultar que en tu caso de tu marca no sea tan relevante a la hora de crear una marca valiosa. En el sector bancario ha tenido una peculiaridad con respecto al de seguros. Y es que sí que dio un bandazo, una caída enorme con la pandemia, obviamente por la inseguridad que se estaba creando y por las previsiones de turbulencias, pero ya ha recuperado. Ya estamos casi en el nivel de la totalidad del valor de marcas de las top 500 a nivel mundial de los niveles prepandemia. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado había 9 marcas españolas en el ranking de bancario. Este año tenemos 7. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero, que Bankia desaparece del ranking porque ya forma parte de Caixa. Entonces, esa marca pierde el ranking, pero porque está incluida dentro de otro. Y perdemos a Ibercaja también. Lo que pasa cuando una marca sale del ranking es que hay que saber leer los datos de qué es lo que ha podido ocurrir. En el sector bancario lo que ha ocurrido es que el resto de países se han recuperado muchísimo más rápido de la pandemia que España. Y entonces el resto de las marcas bancarias a nivel mundial han tenido la capacidad de recuperarse antes y por tanto las nuestras todavía van un poquito más despacio, que no implica que no se estén recuperando. En las marcas del sector bancario, para poder leer los datos, para que den información como una herramienta para poder desarrollar las estrategias de marketing, si os fijáis, todas las marcas españolas han perdido posiciones, la excepción de Caixa, por lo que os he explicado de Bankia, pero todas estamos perdiendo posiciones porque nos han adelantado. Es decir, no es que las marcas españolas lo estén haciendo mal, sino que las otras lo están haciendo mejor. ¿Cuál es la curiosidad, por ejemplo, del Banco Santander? La curiosidad del Banco Santander, que lleva tantos años siendo una marca líder en el sector bancario y bandera de marca España, es que a pesar de que la valoración de su negocio ha ido cambiando con los años, porque fluctúa el valor de la empresa, el valor de la marca se ha mantenido constante. O sea, eso es un ejemplo de referencia de best practice, como decía Javier antes, que es para vigilar. Pero ahora os traigo esta diapositiva, con la curiosidad de que Santander, siendo la marca más fuerte, no es la que tiene mayor puntuación en visibilidad, ni en consideración, ni en reputación. Y tener en cuenta que Santander tiene el patrocinio de la Liga y tiene el patrocinio de Nadal. O sea que si tuviéramos que valorar las acciones de visibilidad de Santander, vigilaríamos mucho este dato teniendo en cuenta esos dos patrocinios. Estos son datos externos, que no sé, por tenerlos, por favor, simplemente estoy utilizando ejemplos para ver cómo leemos los datos, ¿vale? Estos son datos externos, no son los datos del Santander y no son los datos oficiales. Y otro punto interesante de estos 4 atributos que siempre se suelen medir es que según uno de nuestros estudios, que se llama Brand Beta, estudiamos cómo se comportan las variables, los atributos de las marcas entre sí para ver cuáles son las que por análisis estadístico tienen un impacto mayor en la cuota de mercado, porque al final lo que quieres es ganar cuota de mercado. Y aquí lo importante sería ver cómo se comportan la consideración y la relevancia de una marca, para ver si verdaderamente vas a tener una mayor cuota de mercado o no. ¿Qué herramientas usamos para identificar lo que es importante y lo que no es importante para conseguir una marca valiosa? Bueno, aquí está la clave de todo. No sé si conocéis a Abraham. Abraham Walden es un estadista, era un estadista y un económetro
que fue asesor en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, porque Estados Unidos identificaba que los aviones, cuando volvían a base después de ir a combate, identificó dónde le daban las balas. Y ella le pidió que elaborara un sistema para proteger a los aviones para estos puntos en los que era tocado por los adversarios. Y a Bramwell le dijo, estáis mirando en la dirección equivocada. Estáis mirando los aviones que sí vuelven. Os tenéis que fijar en los que no vuelven. Es decir, que donde no están siendo impactados son los que caen y donde os tenéis que enfocar. Esa es nuestra filosofía. Hay que saber dónde se está mirando. Entonces, para saber dónde hay que mirar y para saber qué tributos hay que mover y hay que invertir y qué acciones hay que poner en marcha, necesitas información. No lo puedes hacer a tontas y a locas. Como decía Javier, necesitas una marca que emocionalmente enganche al cliente. ¿Y cómo lo enganchas emocionalmente? ¿Qué palancas tienes que tocar? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la emoción de un país, de un mercado, de un individuo? Entonces, nosotros tenemos varios estudios, todos enfocados a que nos identifiquen qué palancas tocar. El más importante, a mi manera de ver, es el estudio Brand-Beta, porque es un estudio de correlación estadística que nos ha costado muchísimo hacer, es un modelo absolutamente único, y el entender cómo se comportan variables entre sí son muy importantes, en el sentido de que si estás tocando dos que no son justo las que se relacionan correctamente, el resultado no vas a entender por qué no está siendo el que estabas previendo, ¿no? Y además es que os estamos dando la clave. Ya os estamos diciendo cuáles son las dos variables que hay que activar para conseguir cuota de mercado, ¿vale? Pero bueno, por pasar rápidamente por encima, tenemos el estudio de Grade que nos identifica si hay una fusión, si hay que hacer rebranding o no rebranding, es decir, analizamos todas las fusiones que ha habido en el mercado para ver qué resultados han tenido las que han hecho rebranding y cuáles han tenido las que no han hecho rebranding. En nuestros estudios de mercado particulares, en las que nos indica por dónde van las tendencias de los consumidores y del resto de los stakeholders, no solo para analizar el pasado, sino para poder hacer unas previsiones de dónde va el futuro. Los acuerdos de licencia, que esa es la parte más financiera, pero bueno, sabemos que esta audiencia es más de marketing. Y luego los estudios de marca país. El estudio de marca país, que seguramente estáis pensando qué tendrá que ver, verdaderamente, bueno, voy a saltar porque me quedan muy pocos minutos. El estudio de marca país lo que nos viene a decir es cómo se perciben, o sea, qué variables son importantes para los ciudadanos de un país con respecto a otro. Es decir, que si estás pensando en entrar en España con una marca de seguros o una marca bancaria, necesitas ver del país del que tú vienes cómo se está percibiendo en España. Y al contrario, si tú tienes una marca española a la que quieres mandar al extranjero, abrir mercado, la marca España a lo mejor te puede servir a la hora de abrir nuevos mercados. Y finalmente, para terminar, esta es una diapositiva que os explica cómo creamos el índice de fortaleza de marca a través de un cuadro de mando, ¿vale? Este cuadro de mando tiene tres pilares: la inversión en marca, el patrimonio de marca y la efectividad. Esto es lo que os decía yo, en que si inviertes en marca 1 y tu efectividad es de 1, no estás haciendo nada interesante. La inversión en marca pesa el 25%, el patrimonio 50% y la efectividad 25%. Este panel se lee en vertical y en horizontal. Es decir, que si estás poniendo muchísima fuerza en reputación, que lo tenéis ahí abajo en externo, puedes ver que pesa en tu sector un 2,5%. Esto significa que a la hora de invertir en reputación, si tú esto lo llevas a un Excel y vas viendo cómo se va moviendo la casilla de reputación según vas subiendo los puntos, te da una idea de cuánto tienes que invertir para que la reputación verdaderamente impacte en tu fuerza de marca. Y entonces es una herramienta que te indica si te interesa o no te interesa invertir en reputación o cuánto te interesa. De la misma manera que puedes ver aquí en nuestra marca ejemplo que la reputación a lo mejor está completamente conquistada en tu sector por una marca determinada. Entonces, a lo mejor es una guerra que no te interesa entrar. A lo mejor te interesa conquistar algún otro territorio en el que tu inversión de marca sí que vaya a tener un resultado suficiente y que tenga un impacto, por ejemplo, en preferencia, que pesa un 8,75. Pero si no sabes cuánto pesan las variables de tu marca y cuánto impactan en tu marca, estás tomando las decisiones sin las herramientas correctas y sin la información correcta. Por tanto, puedes leer en este panel de marca en vertical para ver cuánto impacta en tu resultado final y en horizontal
para ver en tus valores de marca, sobre los que tú estás construyendo tu marca, cómo estás con respecto a tus competidores. En una ponencia en una ciudad, estábamos hablando de marca ciudad, y estaban empeñados en mostrarse como innovadores, una ciudad española. Nosotros somos los más innovadores del mundo. Y digo, bueno, pregúntale a la gente que cuando piensan en una ciudad innovadora, a ver si les viene tu ciudad a la cabeza, porque a lo mejor te encuentras que hay 12 ciudades innovadoras antes que la tuya, empezando por Australia, Dinamarca, no sé, yo lo de innovación me lo haría ver. Y están convencidos, empeñados en que ellos son el paradigma de la innovación. Y no hay manera de sacarlos de ahí. Y van a perder muchísimo tiempo invirtiendo en innovación, que van a necesitar mucho más recorrido para conseguir que se les perciba innovadores que si eligieran otro atributo que tuviera más peso y que sería más fácil para colocarse en la mente del consumidor. Y ahí me callo. Había mucho más, pero voy a ser germánica. Bueno, muchas gracias.